En este video voy a intentar explicar uno de los factores del clima que más nos cuesta siempre entender, que es el factor de la circulación general atmosférica. La circulación general atmosférica consiste en saber si hay un anticiclón o una borrasca en una zona, porque el hecho de que haya anticiclón o borrasca nos va a hacer que llueva o que no llueva. A ver si lo entendemos. Para que haya precipitaciones, primero tiene que haber humedad en el aire, ¿vale? Pero esa humedad del aire tiene que enfriarse para pasar del estado gaseoso al estado líquido. Y como se enfría ascendiendo, ¿vale? Es importante que el aire suba. Y resulta que en las zonas donde sube el aire es donde se enfría y donde llueve después. A esa zona le llamamos borrasca. Pero en los anticiclones el aire desciende. Y si desciende no se va a enfriar. Por lo tanto, en la zona de anticiclones no puede haber lluvia. ¿De acuerdo? Pero, ¿cómo podemos saber si en una zona hay una borrasca o hay un anticiclón? Porque resulta que nosotros ponemos aquí abajo un aparatico en el suelo, en superficie, y medimos la presión atmosférica. Y nos hemos dado cuenta que en las zonas donde el aire se eleva, la presión es baja. Entonces, una borrasca no es otra cosa que un lugar donde la presión atmosférica es baja. Mientras que en los lugares donde el aire desciende, al medir la presión sale alta. Entonces, una alta presión atmosférica es un anticiclón. Entonces, ya sabemos que en las zonas donde hay borrasca es donde puede llover, ¿vale? Por eso le hemos puesto a esta criatura un paragüicas, porque es donde puede llover. En las zonas anticiclónicas prácticamente es imposible que. Y eso a nivel planetario, ¿cómo nos afectan los climas del mundo? Pues resulta que los anticiclones y las borrascas en realidad están ordenados en el planeta. Y tenemos un cinturón de borrascas, ¿vale? Que está en torno al Ecuador. Por lo tanto, como allí siempre hay borrasca, siempre llueve. Y como está en la zona cálida del planeta, las temperaturas son cálidas, pues lluvia más calor nos va a hacer tener una zona de selva. Luego, esto es como una tarta. Después viene una zona de anticiclones, tanto al norte del Ecuador como al sur. Por lo tanto, si hay anticiclones, no puede llover. Y como sigue haciendo calor porque seguimos en la zona cálida del planeta, pues si no puede llover y hace calor todo el año, el paisaje resultante es el desierto. Y después viene una franja de borrascas, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, que como tienen lluvia todo el año y en cuanto a temperaturas estamos en la zona templada, por lo tanto tenemos las 4 estaciones, va a generar un paisaje como el de los prados franceses, ¿vale? O del Reino Unido, porque son lluvias constantes prácticamente todo el año. Y luego en la zona de los polos hay normalmente anticiclones y eso hace que en realidad allí llueva poco. Si lloviera sería por supuesto en forma de nieve. Y si está cubierto de hielo, por ejemplo la Antártida, es porque la nieve que ha caído durante millones de años no se ha derretido nunca y se ha ido acumulando. Pero normalmente tienen un tiempo anticiclónico. Bueno, y claro, como he dicho, por aquí pasaría la línea del Ecuador, tendríamos las borrascas y efectivamente aquí vemos la cuenca del Congo, ¿verdad? Que es todo selva. Un poquito más al norte tenemos los anticiclones provocados por la subsidencia subtropical y eso significa que hay desiertos. Y aquí lo mismo, tenemos anticiclones y por tanto también desiertos. El desierto del Kalahari, el desierto de Namibia, también el desierto del Sáhara, por supuesto, y de la península arábiga. Y aquí en el norte tendríamos la zona de pastos, como hemos dicho. Y ya está, ¿lo habéis entendido? Me parece a mí que no. Claro, lo habéis entendido esa parte, pero es que aparte de lo que he explicado, hay un montón de dudas que surgen en torno a la circulación general atmosférica. Por ejemplo, ¿de dónde salen entonces el clima tropical que a veces llueve y a veces no llueve? O el Mediterráneo que a veces no llueve y a veces no nos llueve. Claro, lo que pasa es que no os he contado toda la verdad. Sí que hay una distribución de borrascas y anticiclones, ¿verdad? Pero esa distribución resulta que en el invierno del hemisferio norte, se desplaza un poco hacia el sur. Y en el verano del hemisferio norte se desplaza hacia el norte. ¿Y eso al final qué consecuencias tiene? Pues que hay lugares como España,
por ejemplo España, cuando es invierno en el hemisferio norte, tenemos encima las borrascas, ¿vale? Casi en todo el territorio. Y eso hace que desde el otoño hasta la primavera haya como una temporada de lluvias. En cambio, en el verano del hemisferio norte, como se han desplazado el anticiclón, el mismo anticiclón que hay encima del Sáhara se ha desplazado hacia el norte, nos afecta a casi todo nuestro territorio, ¿vale? Solamente sigue influyéndole las borrascas a la zona de la cornisa cantábrica, Galicia, Asturias, Cantabria, etc. Y eso pasa en todas las zonas que en el planeta tienen clima mediterráneo, que se pasan la mitad del año bajo la influencia de anticiclones, que sería la temporada seca, y la otra mitad del año bajo la influencia de borrascas. Serían como unos climas intermedios, ¿vale? Entre el desierto, los desiertos de los anticiclones y los prados y de clima oceánico. Y con el clima tropical pasa lo mismo. El clima tropical estaría en la zona justo intermedia entre las borrascas que provocan las selvas y los anticiclones que provocan los desiertos. Y entonces esa zona intermedia, la mitad del año, se ve influida por las borrascas, que es la temporada de lluvias, y la mitad del año influida por los anticiclones, que es la temporada seca. Igual que nos surgen muchas más preguntas. ¿Y eso del frente polar? ¿Eso qué es? Pues es otra cosa muy importante en el tema de la circulación general atmosférica, porque resulta que en las borrascas el aire se mueve en el sentido contrario a las agujas de reloj, ¿vale? Va así. Y en los anticiclones es al revés, el aire se mueve en el sentido de las agujas de reloj. Entonces, aquí viene un aire de la zona cálida, ¿vale? Que circula así. Y aquí viene un aire de la zona templada e incluso fría, que circula así. De manera que por aquí en medio se chocan el aire frío con el aire cálido, ¿vale? Y ese enfrentamiento, esa zona de choque es lo que le llamamos la zona del frente polar. Y si pudiéramos hacer un zoom a una de esas borrascas, ¿vale? Lo que veríamos sería el aire frío que circula en esta dirección y el aire caliente que viene de los anticiclones subtropicales que se queda un poco en este sector como pinzado entre el aire frío de las borrascas. De manera que estas borrascas que están aquí, en las mismas latitudes que América del Norte y que Europa, tienen siempre ese frente frío y el frente cálido, ¿vale? Y por eso le llamamos las borrascas atlánticas en el caso de Europa o borrascas del frente polar. Y el jet stream, otra cosa que siempre surge con lo de la circulación general atmosférica, ¿qué es el jet stream? Pues el jet stream es el resultado de ese enfrentamiento entre el aire frío y el aire cálido que se da en la mitad del hemisferio norte y también se da en la mitad del hemisferio sur, pero a 10.000 metros de altitud. Y como a 10.000 metros de altitud no está el rozamiento de la Tierra, el viento circula a una velocidad bastante grande, ¿vale? Entre el aire que viene de la borrasca en este sentido y el aire que viene del anticiclón en este sentido. Y se genera una corriente de aire enorme, una corriente en chorro, que es lo que llamamos el jet stream. ¿Y por qué nos importa tanto el jet stream? Porque claro, si todo va bien, en invierno y en verano, que los contrastes de temperatura son muy fuertes, el jet stream circula recto. Pero en primavera y en otoño, que los contrastes son más pequeños, el jet stream pierde velocidad. Y si pierdes mucha velocidad, por ejemplo, vas en bici, ¿qué pasa con la bici? ¿Cómo la conduces? Haciendo S, ¿verdad? Ya no va recto. Y el jet stream empieza a hacer lo que llamamos meandrizaciones. Va también en sentido siempre del oeste hacia el este, pero haciendo curvas. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque de repente un anticiclón que tendría que estar en esta zona se sitúa, por ejemplo, encima de París y lleva aire cálido a París y tiempo estable, sin nubes, y de repente tienen ahí un día soleado, que para qué, pero de la misma manera trae aire frío del norte a zonas, a latitudes más meridionales, como puedan ser Italia o España, y nos puede provocar una fuerte lluvia, ¿vale? Eso en otoño y en primavera, que es cuando el jet stream pierde velocidad y empieza a hacer curvas. Por lo tanto, aquí ya la cosa se complica porque el anticiclón que debería estar más al sur está hacia el norte y en la borrasca que debería estar al norte está más al sur. Y esa es otra de las complejidades de la circulación general atmosférica.
¿Y qué pasa con eso que nos habían contado? De que las borrascas tenían aire caliente que como pesa menos ascendía y los anticiclones tenían aire frío que como pesa más desciende. ¿Eso qué pasa con eso? Vale, pues eso es cierto. Hay lugares del planeta donde el aire se recalienta tanto que asciende y provoca una baja presión atmosférica, ¿vale? Y en otros lugares donde el aire frío pesa mucho, por lo tanto desciende y provoca una alta presión. Pero, punto 1, eso es excepcional. Hay un montón de anticiclones y borrascas en el planeta que no tienen un origen térmico sino dinámico. Vamos, que hay anticiclones fríos como los que hay en los polos y borrascas, hay borrascas frías como los que hay en la zona de Francia, ¿vale? Y anticiclones cálidos como los que hay en el desierto del Sáhara. Sí, también hay anticiclones fríos como en los polos, como estaba diciendo antes. Pero quiero decir que no influye tanto la temperatura para el hecho de que haya anticiclones y borrascas. Por ejemplo, en la península ibérica en verano podemos tener una borrasca térmica por el recalentamiento que tiene la península ibérica, pero es algo excepcional. La mayoría de los anticiclones y las borrascas del planeta tienen un origen dinámico, o sea, de movimiento del aire, ¿vale? Y el segundo, que son anticiclones y borrascas térmicas, se tienen que dar en zonas terrestres, porque la tierra se calienta muchísimo más que el mar y más rápidamente. Y también se enfría más. Por eso, por ejemplo, tenemos un anticiclón térmico en invierno en el centro de Europa, en el centro de Asia o en el centro de Norteamérica. Tienen que darse en zonas terrestres. De hecho, esos anticiclones y borrascas térmicas se dan sobre todo en el interior de los continentes del hemisferio norte, porque si os fijáis, el hemisferio sur tiene muchísimas menos tierras. Si tuviéramos que jugar a los barcos con coordenadas del hemisferio sur, casi siempre cualquier coordenada que dirían agua, porque es el hemisferio marítimo. Entonces esos anticiclones y borrascas que ya he dicho que son excepcionales, los que se provocan por el calentamiento o el enfriamiento del aire, solo se dan sobre todo en el hemisferio norte, más que en el hemisferio sur. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8.